Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy estamos aquí con nuestro buen amigo Sasso Rider. Pasen a su canal. Este es su motocicleta, es una Yamaha YZF R1 del 2007. Así que pues vamos con el review, amigos. De acuerdo, amigos, aquí tenemos una R1. Para los que no la conocen, esta es la más grande de las deportivas. Esta es una Superbike. Es un motor de 1000 centímetros cúbicos, es muy poderosa. Tiene 180 caballos a 12.500 revoluciones por minuto y 112.7 newtons metro a 10.000 revoluciones por minuto. Es un motor que, aparte de que es de altas revoluciones, es muy poderoso. Mucha gente la subestima porque en realidad no pesan tanto. Pesan como alrededor de 190 kilos ya con líquidos. Y mucha gente dice, pues es que es una moto que no es pesada, es ligera, pero en realidad es muy poderosa. Hay mucha gente que se sube a estas motos y de verdad que se mata en estas motos porque no sabe la potencia que tienen hasta que ya van en la carretera o van en las curvas. Entonces estas motos yo las recomiendo más para un experto, alguien que ya pasó mínimo por 600, no sé, yo creo que en un año mínimo, y que le da durísimo. Ya en ese caso ya te puedes comprar una de estas, una 1000. Si no le das durísimo a las 600, definitivamente no te recomiendo una de estas. Y más en estas motos que no tienen control de tracción. Digamos que sin el control de tracción tiene tanta potencia que en la curva podrías ir de lado, te pasas tantito de fuerza y derraparías. Entonces tienes que tener mucho control, mucho tacto y mucho conocimiento en cuanto a curvas. Entonces por eso es importante que la pienses dos veces antes de comprarte una de estas, y que si te vas a comprar una de estas sabes lo que te estás comprando. Tenemos un chasis de aluminio tipo Delta Box. Es una tecnología en cuanto a la rigidez del cuadro, es de doble viga y de aluminio. Todas la R6, la R15, todas tienen chasis Delta Box. Es un cuadro especial para circuito, el cual te da esa característica perfecta entre peso y rigidez, que si algunos recordarán en las Ducatis suelen quejarse de que los cuadros son muy duros. En este caso digamos que tienen cierta flexión a ciertas velocidades que las hace un poquito más cómodas y más controlables en el cambio de dirección. Y tenemos un clutch antirrebote, así como 6 velocidades. Tenemos dos sistemas, el GSC-T, que básicamente es un chip que monitorea el sensor del acelerador y todos los sensores, y dependiendo de cada uno va modificando el sistema de admisión, que la válvula de admisión se abría o se cerraba dependiendo de cuánto gas le des. Bueno, en este caso sí también, pero dependiendo de las condiciones de todos los demás sensores. Entonces tenemos una válvula que se va abriendo y cerrando dependiendo de cuánto gas necesita para siempre darte esa máxima curva de potencia. Y tenemos el GSC-I, que es el Yamaha Chip Controlled Ignition, que son básicamente unas trompetas que van sobre las cabezas de admisión, que suben o bajan dependiendo de las revoluciones. En altas suben y en bajas bajan para que siempre tenga la admisión correcta. De hecho, esto es un sistema que tiene también la Yamaha YZF R6. Hay varias generaciones de R1. En todas antes del 2006, todas tenían 5 válvulas por cilindro. Eso significa que en cada cilindro teníamos 3 válvulas, 3 de admisión y 2 de salida. A diferencia de los otros motores de otras marcas, todos los demás tienen solamente 4 válvulas. Lo interesante de esto es que en este modelo, que es 2007-2008, ya son 4 válvulas. ¿Esto para qué? Para aligerar un poco el peso, porque el sistema de las 5 válvulas como que hacía un poco más lento el motor y un poquito más pesado. Y al ponerle 4 válvulas, como todas sus competidoras, ahora digamos que es un motor un poquito más rápido. Aparte de que este tipo de motos ya tienen válvulas de titanio, a diferencia de las motos comunes de la calle, que por lo general son válvulas
válvulas de acero, que son mucho más pesadas. Entonces, como esta ya es prácticamente una moto de carreras, tenemos componentes de primera. Entonces, la gente que subestima estas motocicletas de verdad que está muy equivocada, porque definitivamente son motos muy poderosas. En cuanto a la suspensión delantera, tenemos barras de 43 milímetros completamente ajustables. Eso en motos de gama baja o gama media no son 100% ajustables como estas, porque estas son prácticamente de carreras. Aunque si ya te vas a meter a las competencias del nacional o del mundial, ya se cambian por unas Öhlins todavía más ajustables. ¿En qué diferencia unas Öhlins a unas normales? Básicamente en el número de ajustes que tú le puedes hacer. Digamos que esta tendrá unos 8 o 9 clips. Una Öhlins tendrá como 20 de cada parámetro. Estas, créanme que son suspensiones de primera. Y tenemos llantas 120, 70, 17. Esta es la medida de todas las deportivas. Tiene dos discos de 310 milímetros. El año pasado, la generación anterior, tenía discos de 320. ¿Por qué se hicieron más pequeños estos discos? 10 milímetros menos, porque ahora tenemos calipers de 6 pistones, señores. Las motos normalmente solamente tienen 4 y en el caso de un R15 solamente tiene 2, y motos de trabajo a veces solamente tienen un solo pistón. Bueno, esta tiene 6 pistones. Entonces, para meter este gran caliper tuvieron que reducir un poco los discos, además de que reducir un poco el tamaño de los discos hace que tengas un cambio de dirección también más rápido, teniendo menos inercias a la hora del cambio de dirección. Y obviamente son firmados por Brembo, así como la bomba de igual forma firmada por Brembo. En cuanto a la llanta trasera, tenemos una llanta 190 55 17 y quiero que vean este basculante como es de aluminio. Es un basculante tipo ala de gaviota. ¿Por qué tienen estas formas tan especiales que no vemos en las motos normales? ¿Por qué? Porque esta ya está calculada para soportar unas fuerzas laterales mucho mayores y toda la potencia que nos entrega este motor. Y en cuanto al freno de trasero, tenemos un disco de 220 con un caliper Nissin y una bomba firmada por Brembo. Quiero que vean estos escapes, señores, son hermosos, son dobles. Vamos a ver cómo son esta belleza, amigos. Sin duda, amigos, suena hermoso. En cuanto al tablero, tenemos un cuenta revoluciones muy grande que llega hasta las 13.500, así como la velocidad en kilómetros por hora, la hora, el odómetro, la temperatura. Aquí tendríamos trip 1, si nosotros le picamos de este lado, nos va a dar trip B, odómetro, un cronómetro para cuando vayamos al circuito, indicador del límite de las revoluciones. Cuando nosotros llegamos al cambio, este va a parpadear, me parece que es programable. Las luces de las intermitentes, de las direccionales, así como algunos indicadores, como cuando se nos acaba la gasolina. En este caso no tenemos indicador de gasolina, entonces se nos prendería este foquito cuando no tengamos gasolina. En cuanto a los controles, tenemos altas, bajas, intermitentes, así como las direccionales de este lado, el claxon. Y en la piña derecha tenemos el arrancador, así como la marcha. En cuanto a la altura del asiento, tenemos 835 milímetros, 5 milímetros más que en una R6, aunque esta la siento ligeramente un poquito más ancha. Por lo tanto es un poquito más difícil como de poner las plantas. Y un tanque de 18 litros. Recuerden, la R6 tiene 17 litros. Es que estamos haciendo la comparación porque mucha gente dice, es que pesa lo mismo, es que le caben los mismos litros. Pero en realidad son motos totalmente diferentes. Incluso les puedo decir que esta pesa 190 kilos llena con líquidos. Y la R6 pesa 189 kilos. Un kilo más que la R6. O sea, ¿cómo es posible que con un kilo sea tan grande la diferencia entre una 600 y una 1000? Y a eso, a diferencia de las motos de hace muchos años, las 1000 eran realmente unas vacotas. Eso en la actualidad ya no. Entonces, si tú estás indeciso entre comprarte una R6 o un R1 guiándote en el peso, los litros que le caben, créeme que estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque la potencia es totalmente diferente. Así que, pues bueno, amigos, vamos con la prueba. Bueno, amigos, quiero que vean lo hermoso que es esta moto en las curvas. Es demasiado estable. Eso es gracias a la tecnología del cuadro, del chasis. Y los frenos son una belleza. ¿Por qué? Porque tenemos bomba radial y 6 pistones. No les había dicho de la bomba radial, pero por lo general las motos 1000 y deportivas tienen bombas radiales que son más poderosas y a veces no tan precisas, pero depende de la medida de tu bomba. Vamos a ver qué tal. Como en un segundo o dos, de 80 pasamos a 140. Nada más para que se den cuenta del poder de este motor.
lo estable que es aquí en la curva. Vamos a ver cuánto voy en primera. Más o menos como a 150, señores. En pura primera. Vamos a parar un poco. Sí, güey, ya no sé si agarrarme o ponerme. ¿Qué se siente, güey? ¿Cómo la ves? No, se me olvidaron las velocidades. Ah, están invertidas, de carreras, güey. Sí, no mames. Bueno, amigos, estas motos no son lo mejor para el off-road. Pero sin duda puedes controlarlas muy bien. Un detalle de las R1 y las R6 son estas patitas ultra delgadas que en la carrocería a veces pueden hundirse, o incluso si la giras sobre su propio eje la puedes romper. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas patitas de Yamaha, en especial de R6 y R1. Muy bien, muy bien. Sí me gusta, pero para la ciudad no la recomiendo. ¿Tú sí la traes para diario? No, uso la Face. Ah, ya. Ahorita vamos a raspar rodilla aquí en las curvas de acá abajito. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la prueba. Vamos a empezar. Calentar primero un poco la llanta, en lo que aprovecho para hablarles un poco de la posición. Bueno, amigos, esta posición es básicamente como cualquier otra deportiva, pero en esta no es tan cansada. Les podría asegurar que es como un 10%, incluso 25% menos incómoda que un R6, pero a la hora de moverla se siente un poquito más pesada. Y eso es porque tenemos un damper mecánico. Aquí lo pueden ver, no sé si alcancen a ver aquí con la GoPro. Exacto, ese es de fábrica. ¿Eso para qué nos ayuda? Por si se levanta la llanta trasera, digamos que nos va a ayudar mucho a que no se nos mueva la dirección. Y en altas velocidades también nos ayuda demasiado. En el caso del R6, la R6 no lo traen de agencia, se lo tienes que poner. Tenemos que mover la moto de un lado a otro para calentar la llanta, porque no hay nada peor que unas llantas frías. De acuerdo, vamos a empezarle a dar un poco aquí fuego. Es una moto que es perfecta para el circuito, para eso fue creada. No fue creada para cualquier otra cosa. Que la podamos usar en la calle es más como un plus. Clutch antirrebote, señores. Es una hermosura el tratar de hacer los cambios hacia abajo. Ya habíamos hecho el video de esta motocicleta, pero en ese tiempo no era tan pro, digamos. No tenía idea de lo que era ser piloto. Hoy en día les puedo decir que soy prácticamente piloto. Ya casi obtengo mi licencia de piloto, pero no se preocupen. Pero para eso seguimos entrenando, señores. Y les puedo decir que en el ámbito deportivo esta moto es genial. No es una moto que se sienta pesada ni nada, sino que se siente ligerita. Sin embargo, no es lo más recomendable para la ciudad, porque te vas a cansar demasiado en la espalda. Y en esta moto tenemos de lo mejor. No solamente 180 caballos disponibles, sino que también unos frenos de ensueño. Recuerden, 6 pistones, de verdad que no es una broma. Vamos a intentar frenar aquí fuerte. Como pueden ver, frenamos extremadamente fuerte. No sé si hasta escucharon el "i" de la llanta.
Y no, lo interesante de esto es que no necesitamos aplicar mucha presión al freno. Los que no tienen una idea de estas motos, para que te den una idea de qué tan poderosas son estas motos, podemos hacer un 0 a 100 en unos más o menos 3 segundos. Y más o menos llega como a 160 en primera. Vamos a darle. Ahí está 100. 163 en primera. Y en segunda más o menos unos 180. De verdad que estas motos jalan durísimo. Más o menos en ese pedacito llegamos casi a 200, señores. Para que se den una idea de lo poderosas que son. Con esta moto podríamos destrozar literalmente un Ferrari, un Porsche, el que tú quieras. Y lo interesante es que estas motos no son tan caras. Puedes conseguir una de estas más o menos como por unos 100,000, 120,000 pesos. Y pues ¿cuánto les cuesta un Porsche? Obviamente no tenemos mucha tecnología por el año que es. Entonces por eso hay que tratarlas con mucho cuidado. Wow. Con mucho respeto, señores. ¿Por qué? Porque son motos que no tienen control de tracción. Entonces, si no las sabes controlar, definitivamente te puedes accidentar. Y la posición deportiva es muy cómoda. Puedes entrar muy rápido y es bastante estable en la curva. Muy cómodo en posición deportiva y estable. Otra vez el tope de la primera. Creo que por aquí había un perro, entonces mejor le bajo. De verdad que estas motos son un monstruo. O sea, literal es un pecado traerlas en la ciudad. ¿Por qué? Porque nunca la vas a poder desarrollar como se debe en una ciudad. Y a lo mejor en la carretera, pero ya siendo muy experto y arriesgándote a todo lo que conlleva manejar rápido en la carretera. Entonces, si te vas a comprar una R1, por favor no la traigas en la ciudad, porque si no luego te va a estar quejando de que el calor y que no sé qué. Obviamente estas motos son para manejarlas más rápido y de hecho en bajas revoluciones no son tan potentes. Es una curva de potencia. En bajas revoluciones no vas a tener obviamente los 180 caballos. Por eso te dice el fabricante que hasta que no llegas a las 12,500 no vas a tener los 180 caballos disponibles. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 13,500 aquí. Eso significa que es directamente proporcional a las revoluciones que tenemos. Y eso es entre comillas porque no siempre es así. En este caso, a 6,000 revoluciones o digamos a 8,000 tendríamos la mitad de la potencia, que son alrededor de 90 caballos a 8,000 revoluciones. Entonces, digamos que mientras más le aceleres, más potencia te va a dar. Entonces no es así como que le doy el jaloncito y ya me rompo el hocico porque no le supe acelerar. No, estas motos son progresivas, no como la FZ9 del otro día. Esa moto te da toda la potencia del torque en todas las revoluciones. Estas no, estas son más dependiendo de las revoluciones a las que te encuentres. Por eso la gente que no conoce esos límites, pues es donde se lastima. Vamos a darle aquí otra vez hasta la primera. En primera y 190 en segunda, señores. Entonces nada más para que se den cuenta del monstruo que es esta motocicleta. Entonces, por favor, reconsidérenlo si es que se quieren comprar una de estas y no tienen nada de experiencia. Lo más seguro es que se pueden lastimar. Entonces, por favor, yo siendo, digamos, ya teniendo experiencia, les puedo decir que no me dan miedo estas motos. Me gusta manejarlas, pero en sí son más como de ocasión. No sé, no es una moto de todos los días.
¿Por qué? Por la comodidad, por la potencia, porque es un insulto traer lenta esta motocicleta. ¿Qué les parece ese Two Brothers, señores? Ruge hermoso, esos pa. Suena muy bien. Moverla así en zigzag también es una belleza. Uno creería que es como que un poquito difícil, pero no. Es lo más fácil. Como que te vuelves uno con la moto. Por eso me gusta este tipo de motos, porque tienen una calidad impresionante en los materiales, tienen buenos frenos, buena potencia, pero todo es un conjunto. O sea, simplemente no es así como que nada más te guste una cosa de estas motos, sino que te gustan varias cosas. Es una unión de todos los elementos: buenas suspensiones, buenos frenos, buenas llantas, buen motor, posición excelente. Entonces, definitivamente me encantan estas motos. ¿Me compraría una para mí? Pues yo creo que sí, pero la verdad es que prefiero la 600. Déjenme decirles que tener una de estas no significa ir siempre súper rápido. Realmente puedes ir a un viaje, ir no muy lejos, pasártela muy bien con tus cuates y la vas a pasar muy bien. No significa que la moto va a decir, ay no, si no me traes arriba de 8000 no voy a dar una. No, sí te da, pero a lo mejor, pero como les digo, a unos 50, 80, 90 caballos. Ya hasta que la subes arriba de 8000, 9000 ya es donde te entrega toda la fuerza. Y es lo que me gusta de estos motores, que son progresivos. No como el de la FZ, que desde 3000 revoluciones, puta, ya te está dando todo el torque y ya sientes el jalón. No, aquí podemos ir, no sé, a ver, como a unos 4000 le puedo dar el jalón y no pasa nada, porque en ese rango de revoluciones no tienen tanta potencia. Entonces te la puedes pasar muy bien, puedes ir con tu chava y todo, aunque si no se la van a pasar muy cómoda. Les recomiendo el canal de Sasso Rider. Él va todos los fines de semana a rodar en esta belleza. Pasen a su canal, él tiene muchas rodadas, lugares, tiene ahí buenas tomas. A lo mejor algunos dirán, oye, este video ya lo habías hecho. Sí, pero yo siento que no era tan experto conduciendo motocicletas. Bien, aquí hay un insecto embarrado en el foco. Entonces, ahora que ya tengo más experiencia, les puedo asegurar y dar mejores sensaciones sobre esta motocicleta. Sin duda es una moto que, si ya pasaste por 600, te vas a enamorar por esa potencia tan impresionante que te da esta motocicleta. Cuando tienes este tipo de motos no puedes escatimar en llantas. La potencia es tanta que con una llanta que no es de un buen compuesto tendrías un accidente seguro. De hecho, para el año 2006 se usaban Dunlop y para el año 2007 Yamaha dijo no, le vamos a meter Pirelli Diablo Corsa. Obviamente es un aumento en la seguridad, en el grip. Cualquier moto que ustedes quieran, Ducati Panigale, Suzuki GSX-R 1000, cualquiera de las 1000 tiene llantas buenas. Si tienes una de estas, no cometas el error de meterle llantas que no son de buena calidad. A lo mejor no te duran tantos kilómetros, pero es una inversión en tu seguridad. Obviamente si te caes en una de estas te va a salir carísimo reparar el fairing, el tanque, porque es un tanque de metal. Esta parte es de plástico, pero es un tanque muy estético. Entonces, amigos, definitivamente esta moto y todas las 1000 llegan a 300, 310. No olviden de suscribirse al canal de Sasso Rider. Aquí pueden ver cómo se escribe: J Sasso Rider, Motovlogs. Muchas gracias, Sasso, por prestarnos tu motocicleta. Recomendación para los que se quieran comprar una R1 como esta. Muchas gracias por haberme invitado, Blitz, a hacer el remake de la R1, porque ya estaba en su canal. Pueden checarlo, pero ahorita va a quedar más pro. Y sobre esta moto, pues sí, como que primero debes de iniciar con una moto pequeña para sentir lo que es el curveo. Por ejemplo, ya me ha pasado que los frenos amarran tan cabrón que se me patinó una vez. Entonces, pero ya más o menos tenía la experiencia para controlar la moto. Pero si no tienes experiencia, ese sí te saca un susto sabroso. Tiene mucho poder, hay que tener mucho cuidado con estas motos, porque obviamente puedes llegar a 300 sin ningún problema, pero depende mucho de ti. Si no te sientes seguro a esas velocidades, no lo hagas. Ve progresando poco a poco. Yo así lo he hecho.
O sea, empecé con 150, luego 180, 200, 235 y así poco a poco, pero va dependiendo del lugar, la carretera. Entonces, cuídense mucho, banda, eviten accidentes, siempre con sus protecciones. No se olviden de dejarlo en los comentarios también qué otra moto les gustaría que trajéramos a este canal. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de J. Sasso Rider y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.